Entre 1701 y 1774 vive Charles María de la Condamine, que fue el líder de la primera misión geodésica francesa española que llegaron al Ecuador. Charles María, Charles María de la Condamine, ¿ya? A lo largo del siglo XVIII. Estamos entrando al siglo XVIII. Después también, como ya les mencioné, vive Pedro Vicente Maldonado. También otros integrantes de la misión geodésica es Joseph Jussieu de Francia, Jorge Juan de España, Antonio de Ulloa de Francia, que son los integrantes de la misión geodésica francesa en Ecuador entre 1736 y 1744, que se desarrolló esta importante misión científica y que introdujo ya estableció las bases ya de lo que es la ciencia. Y pues el siglo XVII era, en el caso ecuatoriano, era así, como que se fueron dando los primeros pasos para desarrollar lo que es la ciencia. Acordémonos que en Francia, en el siglo XVIII también, se desarrolló lo que es la ilustración, los ilustrados, la ilustración francesa con las enciclopedias, etcétera. Entonces, eso marcó al caso ecuatoriano, donde que también se da un cierto tipo de ilustración de alguna manera, pero ya en el contexto ecuatoriano. Entonces, Francia, estamos aquí, tenemos influencia de Francia, tenemos influencia de España en lo que es el desarrollo de la ciencia. Entonces, también habrá que conocer la historia de España, la historia de la ciencia y de la psicología en España, la historia de la ciencia y de la psicología en Francia, para, para ir ligando estos temas, ¿sí? Bueno, ya mencioné que también vivió el padre Juan de Velasco en el siglo XVIII, también Eugenio Espejo en la segunda mitad del siglo XVIII, un médico, periodista y político ecuatoriano de Quito, mestizo, muy importante Eugenio Espejo para el desarrollo fines del siglo, aquí está mal, fines del siglo XVIII. También otro médico importante es Basilio Leiva. Entonces, Eugenio Espejo y Basilio Leiva, de médico, desarrolla lo que es se desarrollan y se forman en la Escuela Médica de Quito. En 1785 se funda el Hospicio y Manicomio Jesús, María y José, ¿ya? En 1785, estamos hablando de fines del siglo XVIII, se funda el hospicio y manicomio Jesús, María y José, el primer manicomio ecuatoriano, ¿ya? Seguramente con la influencia, por supuesto, francesa, europea, francesa, se funda el manicomio Jesús, María y José, el primero en el caso ecuatoriano, ¿ya? Y después se fusiona con el Hospital San Lázaro, que fue creado para tratar la lepra en 1786, se fundan los dos, y en esa época no tenía médicos profesionales ese hospital, ¿ya? El manicomio Jesús, María y José y el Hospital San Lázaro más bien eran hospitales donde que se les cuidaba desde una perspectiva más bien del trabajo social, un poco incluso, como se dice, hasta una cierta psicología, digamos, de las personas que cuidaban estos hospitales y a sus enfermos. Entonces, con esto ya se establece las bases y son los inicios prácticamente de una cierta psicología ilustrada, digamos así, en el caso ecuatoriano, la psicología de la ilustración, desde una perspectiva más un poco teológica, más desde una perspectiva de la religión, desde una perspectiva de la caridad. Desde esa mirada se funda este primer manicomio y por lo tanto la teología tiene, antes que la psicología, que también es importante, se lo concibe más desde una perspectiva teológica. Esto justamente habría que profundizar en lo que es el hospicio y manicomio Jesús, María y José. Y recién tuvieron médicos ya científicos, profesionales, recién en 1801 en Quito con el médico Juan Pablo Arévalo, que murió de lepra a los pocos meses de entrar en el hospital. ¿Sí? Entonces, desde ahí se establecen ya las bases de lo que es la ciencia, la medicina, ¿sí? La influencia de la teología, también medicina y teología como que estaban un poco ahí ligadas. Después, vamos, asimismo, seguimos en lo que es el siglo
fines del siglo XIX, ahora vamos con fines del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, y a inicios del siglo XIX, entre 1809 y 1871, nace y vive Manuel Villavicencio, un importante y uno de los más importantes, Manuel Villavicencio, doctor médico y antropólogo de Quito, un importante antropólogo y aficionado mucho por la paleología, ¿sí? Por la paleontología y por la antropología. Manuel Villavicencio, aficionado de la paleoantropología, ¿sí? En Quito, y yo les invito a mi conferencia sobre lo que es la paleontología. ¿Qué es la paleontología? Les invito a mi conferencia. ¿Qué es la paleontología en mi canal en YouTube? Bueno, en 1813 se funda en Cuenca, en la ciudad de Cuenca, el primer seminario religioso, conciliar religioso, en 1813. Inicios del siglo XIX se funda en Cuenca el primer seminario conciliar religioso. En 1826 se funda la Universidad Central de Quito y aproximadamente una década después se cambia el nombre Quito por el de Ecuador. Entonces, en 1826 hasta 1834 aproximadamente, 33, 34, se funda la Universidad Central de Quito, o conocida actualmente como la Universidad Central del Ecuador. Y se funda eliminando, o más bien fusionando, antes que eliminando, se fusionan las dos universidades que funcionaron durante la colonia, desde 1620 hasta 1688, prácticamente casi 150 a 200 años, se fusionan la universidad creada por los jesuitas, la Universidad San Gregorio Magno y la Universidad Santo Tomás de Aquino. Estas dos universidades se fusionan y en 1826 hasta 1834 de esta fusión surge lo que es la Universidad Central del Ecuador, ¿sí? La estatal, la Central de Quito, en función de estas dos universidades que funcionaron durante la colonia. Entonces aquí prácticamente ya no es una universidad, o más bien dicho, esta universidad es el producto prácticamente de la creación de dos universidades creadas por religiosos. Ya. También en esta época se fundan varios seminarios, colegios en Cuenca y en Guayaquil, que habría que seguir profundizando, como por ejemplo, ya les dije que en 1830, en caso de Cuenca, se fundó el primer seminario religioso. Habría que investigar un poco más sobre Guayaquil, pero digamos, estos son algunos datos importantes de esta época.